hecho que las personas se desenvolvían o realizaban, podríamos decir, toda su carrera profesional casi siempre en una única empresa. Y siempre se hablaba en ese sentido por lo que podríamos llamar era ese esfuerzo y esa lealtad que normalmente se tenía a la empresa, era muy valioso y bueno, algunas veces ha sido denominado como el sudar la camiseta. Bueno, pero en el siglo XXI cambia todo, nos estamos encontrando una serie de dificultades, como son pues todas las cuestiones de la brecha tecnológica, todo lo que es, como por ejemplo este curso, que es el primero que yo doy en una videoconferencia, y está cambiando todo lo que es nuestra manera de trabajar y también de comprender el mundo del trabajo. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que, por ejemplo, esos roles fijos de lo que eran hombre y mujer en el ámbito laboral, pues empiezan a cambiar y la mujer empieza pues a tener un papel en este sentido pues más importante o de alguna manera a ser más tenida en cuenta, que por otra parte pues las familias se hacen más nucleares, que hay una tasa de natalidad que va decreciendo, que por otra parte pues se va retrasando la edad en que las personas pues van configurando su familia, que hay una mayor expectativa de vida, que hay muchas personas que tienen que hacer a su vez, además de trabajar, los cuidados sobre personas mayores y sobre enfermos. Y bueno, pues indudablemente todo esto trae un poco de complicación al ámbito del trabajo. Bueno, también hay algo que todo esto se lleva viendo hace tiempo, es decir, ¿qué es lo que ocurre? Porque ahora en una empresa, pues realmente el producto no es algo tangible, no es algo material, sino que se empieza a hablar del capital humano, se empieza a hablar del conocimiento y de la necesidad que tenemos de tener una serie de capacidades para poder gestionar ese conocimiento. De manera que las personas, pues aunque a veces lo decimos un poco con boca chica, pues se convierten realmente en el primer activo de la empresa. No ya solamente a nivel de lo que van a ser las personas a las que vosotros atendáis en el ámbito sanitario, sea como cliente o sea realmente pues como personas pues necesitadas de unos cuidados sanitarios, sino que surge en ese sentido un problema, y es que las empresas empiezan a parecer mucho una a otra porque, en definitiva, pues los productos que utilizan, los conocimientos que tienen son muy similares y casi diríamos que la única cosa que realmente lo va a diferenciar, va a ser realmente competitivo, es el factor de las personas que trabajen en ese tipo de empresa. De manera que ya no es solamente el hecho de la persona que quiere trabajar y de la empresa que de alguna manera está interesada en que las personas trabajen, sino que hay que aunar muchas más cosas. Por ejemplo, la corresponsabilidad social necesita pues conciliar las áreas personales, las áreas de género, las áreas familiares, el Estado, el mercado, la sociedad, en fin, que en una situación de este tipo pues la situación laboral se complica mucho. Y de nuevo, pues vamos a intentar llegar a que la comunicación pues es esa competencia que nos va a ser de mucha utilidad. Bueno, las personas comienzan a ser un bien escaso y hay que liderarlas y hay que motivarlas porque a veces no terminamos de encontrar personas que realmente estén cualificadas para hacer el trabajo que necesitamos. Por otra parte, aumenta el paro, empiezan a disminuir las retribuciones y el contrato emocional, que veremos, pues se empieza de alguna manera, por una parte, a resentir, porque las personas no están conformes con que tengan que poner algo más o hacer algún tipo de tarea más que la que sea ajustarse exclusivamente a su trabajo. Y por otra parte, pues nos encontramos muchas veces con que tenemos una serie de dificultades pues, para atender los cuidados, las demandas que se hacen a nivel familiar. Y todo esto crea ese conflicto de lo que sería el trabajo en la persona, de manera que el trabajo es importante para la persona, pero también el trabajo es algo que termina complicando la vida de esa persona. En ese nuevo paradigma, pues claro,
conviven pues muchas creencias y muchas maneras realmente de afrontar todo este tipo de problemas, de dificultades o de asuntos que nos pueden beneficiar, porque los humanos pues tendemos a tener unas creencias muy distintas unos a otros y en este sentido pues a veces nos termina costando trabajo ponernos de acuerdo. Bueno, de manera que yo siempre se ha dicho que la comunicación es el corazón de las organizaciones, pero yo ya le pongo un nombre mucho más y digo que no, que la comunicación es el sistema cardiovascular de la empresa. Es decir, por una parte bombea y por otra parte tiene que llegar a todo y cada uno de sus miembros. Y esa interrelación que se da en esos lugares de trabajo, pues necesita un entendimiento y un ponerse de acuerdo, que de alguna manera es lo que se llama pues, comunicación. Aquí traigo una imagen, que es una imagen de ROA del 2002, en el que se empezó, prácticamente fue cuando se empezó a hablar de competencia en plan serio, y a mí me gusta mucho porque esa especie de frontispicio griego, ese lugar de conocimiento y ese lugar de sabiduría, y nos va a servir para entender qué es lo que nosotros entendemos por esa competencia que vamos a ver tan necesaria para responder, como digo, en la parte de la izquierda, ante una tarea o una actividad en el ámbito del trabajo. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que esa competencia laboral, va a tener unas características, unos peldaños, como van a ser pues la edad que puede tener esa persona, el género, de dónde es, el tiempo que lleve trabajando, pero también va a haber unos rasgos de personalidad y unas capacidades propias a nivel intelectual o a nivel emocional. Y sobre ese constructo personal, pues la persona va a aprender conocimientos, va a practicar una serie de habilidades y va a enfocar todo esto con unas actitudes determinadas, ¿vale? De manera que con lo que la persona es y la que la persona va aprendiendo, pues va a dar pie a lo que es esa formación, esa competencia laboral de la que hablo. Ya os digo que me tenéis que disculpar que salga un poco borrosa, pero no la he vuelto a encontrar y entonces pues la he copiado simplemente. Bueno. Aquí tenéis otro, antes estábamos hablando de ese lugar de saber y ahora sin embargo hablamos pues de algo tan vital, algo que realmente nos guste y nos interese, porque las competencias realmente tienen que entrarnos en la cabeza, que es un requisito para que nuestro trabajo pueda salir bien. Y ahí pues hay otro tipo de dibujo en el que por una parte pues se ve la capacidad, que es el potencial que esa persona tiene para aprender, la habilidad, que es la capacidad que tiene para hacer, para entrenarse, para practicarlo, y por último, la competencia en sí, que sería pues la capacidad para hacer, pero con excelencia, con ese requisito realmente de seguir una serie de objetivos en la empresa. Por otra parte, siempre se ha hablado de que la comunicación es una competencia interpersonal, entra dentro de lo que llamamos las competencias suaves, es decir, no son ese tipo de competencias de adquisición de conocimientos que la persona tiene que llevar para realizar su trabajo, pero es muy importante cada vez más, porque además en la medida en que muchos de vosotros pues ya estáis muy metidos con todas las cuestiones de la tecnología y todo esto, con la inteligencia artificial y con todo, pues se sabe que realmente los robots, es decir, todo esto en 10 años, yo algunas veces en broma digo que me gustaría vivir 50 años, y la gente se ríe un poco, y yo digo que sí, que es para saber qué es lo que pasa. Porque, en definitiva, pues estamos realmente en una situación pues interesante, pues posiblemente como son todas las situaciones de la vida. Pero bueno, esta realmente pues nos ha tenido un poco noqueados por muchas razones y entonces pues interesante. Bueno, pues parece ser que todos los otros tipos de competencias pues va a ser más fácil de adquirir y de automatizar. Y donde el humano va a tener que hacer un esfuerzo más grande realmente va a ser en las competencias personales a la hora de comunicar. Y por eso se habla que realmente esas competencias que tendrán además de la comunicación, pues sería, por ejemplo, el liderazgo, que indudablemente tiene también mucho de comunicación, y la capacidad de adaptación, que indudablemente, pues primero tiene uno que tener una habilidad para
querer de alguna manera adaptarse o hacer un enfoque desde el punto de vista de la otra persona. El trabajo en equipo, el manejo de conflictos y la inteligencia contextualizada, que muchas veces es ese tipo de inteligencia de visión periférica que nos permite de alguna manera pues actuar con rapidez ante determinados problemas que aparecen o que pueden llegar a aparecer. Sería un poco la persona proactiva, que se habla también de inteligencia proactiva, también se habla algunas veces. Pero bueno, esto es sobre todo la cuestión. Pero yo, cuando daba mis cursos, y también os lo pregunto a vosotros, pues muchas veces, y ya empezamos a hablar un poquillo, si queréis, sobre si sabemos lo que es un plan estratégico. Es decir, ¿tiene nuestra empresa un plan estratégico? ¿Sabemos nosotros cuál es? ¿Qué me decís? Damaso, yo te lanzo la pregunta, Damaso. Yo tengo la respuesta, pero me gustaría que fuesen ellos, porque son los que están en clínica. Yo obviamente es el plan estratégico que tiene la institución, dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos. Pero esta formación va enfocada hacia vosotros, chicos. Comentad. Venga, adelante. ¿Se Casi anima? podría, bueno, casi podría ser una pregunta capciosa en el sentido de que muchas veces la hago, pero la verdad es que nos terminamos quedando un poco todos como diciendo, bueno, el plan estratégico, ¿eso qué es lo que significa? Porque al final hay plan estratégico para todo. Pero bueno, por eso ahí se intenta definir un poco como que un plan estratégico es una herramienta. Ha levantado la mano, perdona, Adriana, ha levantado perdón. la mano una persona, Nani. Venga. ¿Puede hablar? Sí. Nani, abre el micrófono y puede hablar, Nani. Hola, soy José María, de aquí, desde la clínica de Jaén. Vale, de acuerdo. Adelante. Creo que dando respuesta a la pregunta que ha planteado, creo que porque es la visión de nuestra empresa. Es decir, el plan estratégico está enfocado desde mi punto de vista hacia dónde quiere llegar la institución y también pues con qué herramientas contamos para llegar a la consecución de esos objetivos. ¿Y a dónde quiere llegar la organización? Pues a ser una clínica referente en cuanto a calidad, tecnología y haciendo las cosas bien con el amor a la odontología que nos caracteriza. ¿Y eso haciéndolo bien para qué? Pues para satisfacer a nuestros clientes, dándole pues el servicio que se merecen, tanto ¿Y cómo se satisface a los clientes? Pues mediante calidad y dándole lo que buscan. Que actualmente pues buscan calidad. Ya estamos ante un consumidor inteligente que no solo busca pues que se le preste un servicio, sino cómo se le presta ese servicio y cómo se le muestra ese servicio. Y en la medida en que somos sanitarios, pues buscan salud. Es verdad que también hay otras veces que vuestro trabajo pues consiste también en una parte estética que también da salud, porque también da salud emocional y sube la autoestima. Pero efectivamente que muchas veces esos objetivos se nos olvidan, que realmente la razón de ser de nuestro trabajo es atender a personas y cuidar de ellas en este sentido en lo que es la salud bucodental. Y dices tú sí, y ya está, pues sí. Y eso muchas veces se nos olvida. Indudablemente para eso tendremos que hacer pues cosas como efectivamente pues tener unos buenos productos, como tener una buena metodología de trabajo, como tener muchas cosas que asisten a este último objetivo de ese plan estratégico. ¿Estás de acuerdo conmigo o no? Sí. ¿Sí? ¿Con la boquilla chica o grande? Grande. ¿Grande? Vale. Bueno, vamos a ver si yo puedo seguir, porque ahora os veo yo a vosotros. Grabación y transcripción, espérate, a ver. A ver aquí, a ver si aquí donde... Oye, que se me ha ido. Me dice que deje de compartir, yo no quiero dejar de compartir. Aquí lo tengo otra vez. Bueno, disculpadme un poquito por la cuestión. Bueno, pues estábamos en lo que era el plan estratégico y nosotros lo que intentamos ver es esas competencias, qué papel cumplen dentro de ese papel estratégico y en qué consiste esa competencia, que es la comunicación. Dice, ¿para qué se seleccionan competencias en una empresa? Pues precisamente para esos objetivos de ese plan estratégico, pues buscamos una serie de comportamientos, buscamos una serie de competencias que favorezcan en la empresa, por una parte, el desempeño
y la productividad de sus miembros, el desempeño y la productividad de sus miembros hacia esas personas de las que cuidan o a las que atienden, y por otra parte, que después puede ser muy amplio, indudablemente, pues también si estamos hablando del estamento administrativo, pues indudablemente lo que atienden puede ser a esa misma persona o también a los propios miembros de la organización. Y también cumple un segundo objetivo, que es que mejore la cultura y el clima laboral de la organización. Esto es muy importante porque lo que sí se ha visto en muchas investigaciones hechas al respecto es que esta competencia que estamos trabajando pues tiene esa utilidad, que es la mejora del clima laboral, que es lo que nos mueve muchas veces a querer mejorar nuestros conocimientos en ella y a ponerlo en práctica. Bueno, aquí pongo una imagen más general de lo que son las competencias, pues primero pues nos va sonando y para que vayamos sabiendo un poquito, y ya hemos comentado de muchas maneras que por una parte pues es la habilidad de conocer, que es la habilidad también de mantener una actitud interesante, interesada en este tipo de cuestiones, que también por otra parte saber hacer, es decir, saber practicar, poner en uso esa habilidad y esa capacidad pues para querer aprender y desarrollar esa actividad. Pero hay otras muchas, por ejemplo, pues muchas veces nos centramos mucho en el manejo de los idiomas, en el manejo de las tecnologías. Es más, incluso cuando buscamos personas, pues preferentemente, pues queremos, hombre, y siempre cuando se hace una entrevista de trabajo uno presenta lo mejor de uno mismo, va a saber comportarse estupendamente, es educado, se sobreentiende que sabe comunicarse suficientemente bien. Se busca que la persona, por ejemplo, pues tenga iniciativa, sepa de alguna manera pues salir a la búsqueda de soluciones, que sepa organizar el trabajo, y aparece mucho esa capacidad de adaptación, esa ser capaz de influir y de negociar, ese ser capaz de conocer el producto de la organización que vende o que oferta, la empatía, la orientación, los resultados. Y he puesto una que es muy importante porque a veces no se ve todavía muy reflejada, que es lo que es generar entornos saludables. Y actuar sobre determinantes de la salud, porque sabemos que el objetivo del desarrollo sostenible hasta 1930, pues prácticamente uno de los objetivos que tiene en ese ámbito de la salud, en ese sector sanitario, y es pues que se recicle adecuadamente, que los materiales sean convenientes, en fin, toda una serie de cuestiones que tenemos que realmente también ponernos las pilas y empezar a tener unos conocimientos adecuados sobre esto. Bueno, pues más cosas. Ese clima, antes decía que la comunicación, o sea que la comunicación es una competencia básica y que de alguna manera va a influir en ese clima laboral. Y aquí pues tenemos, es decir, ¿qué es lo que influye en ese clima? Pues que la gente participe, que participar es comunicar, que comunique directamente en sí, el reconocimiento del esfuerzo, que también es una forma de comunicar, el manifestar respeto, el percibir ese respeto, el reconocer los logros. Es decir, si es que en definitiva podemos ver como una serie de apartadillos, pero de alguna manera todos tienen que ver con esto. Y un día me levanté cuando empecé a preparar yo esta sesión y entonces pues empecé a decir, voy a buscar palabras que rimen con empresa. Porque digo, bueno, una empresa es un contenedor de personas, desarrollan su vida profesional en beneficio propio y también de otros, de clientes, de empleados, de sociedades, es decir, ¿para qué trabajamos? Y digo, bueno, voy a ver si se me ocurre un poco como lo de Bertolt Brecht, eso de darle una pancarta, déjale gritar, darle una pancarta y todo sigue igual. Bueno, pues como una especie de dichos, y esto sirve también, yo creo, pues para salir un poquito de la cuestión e ir trabajando las cuestiones de las actitudes. Por ejemplo, sin empresa no hay defensa. ¿Alguien me diría qué le suena esto? ¿A qué le suena o qué le recuerda o qué le dice? Y si le mantienen una actitud positiva o negativa. ¿Alguien que se anime a intervenir? Podría ser, bueno, soy Ana, ¿vale? Podría ser que se refiere al trabajo en equipo, a que todos debemos trabajar en una y bueno, entiendo que va por ahí, que es algo positivo, pero que es como que todos
vamos a trabajar por el mismo objetivo y todos como una familia. Bueno, es una idea extraordinaria, por supuesto que sí. Y también simplemente pensar que cuando trabajamos en una empresa y queremos hacerlo bien, de alguna manera también tenemos una defensa vital en nuestra vida, porque hay un reconocimiento, cobramos un salario, es decir, que de alguna manera pues es un mundo sin trabajo. Otra cosa es que cambie la manera de trabajar, Pero efectivamente, es decir, que me refiero a que muchas veces vemos la empresa y en los lugares de trabajo como una amenaza, como sitios complicados donde no tenemos que ir porque no hay más remedio. Pero también, indudablemente, una empresa es algo que nos protege y es algo que nos genera un bienestar grande a lo largo de nuestra vida. Bueno, otra, por ejemplo, ya dejo, esa era como más para la empresa, pero bueno, por ejemplo, la empresa crea despensa. ¿Qué significa? Venga, Nani, otra vez. Dime. Adelante. Pues desde mi punto de vista, pues quiere decir que se genera una cadena de valor, es decir, se crea un flujo económico, pues que lo que consigue es que porque la economía se mueva y a la misma vez, pues si te lo lleva al ámbito de casa, al ámbito más reducido, pues que puedes llenar tu despensa y por lo tanto, pues... Exactamente, es decir, es un bien particular, es un bien también para la empresa que se mantiene y crece, pues precisamente por ese buen hacer de todo, y también diríamos que para la sociedad y para la nación, que estamos necesitados de empresas que realmente funcionen adecuadamente y sigan creciendo. Vale, pues otra, por ejemplo, no hay empresa si no interesa. José Sánchez, ¿quiere hablar? Sí, yo un poco también decir un poco lo que pienso de esta apreciación o esta frase, no hay empresa si no interesa. Y aquí yo entiendo que hay una dualidad. A los clientes, si no les interesa la empresa en sí, lo que le ofrecen, el trato que le dan, el servicio que le prestan, pues la empresa al final llega a desaparecer. Si los empleados que están dentro de la empresa no se interesa porque la empresa funcione, despegue, innove, captar a clientes, buscar negocio, la empresa pues tampoco interesa desde ese punto de vista y también cierra. Le pueden interesar a los clientes, pero si a los empleados no, al final la empresa no funciona. Y si a los clientes tampoco le interesa la empresa porque no reciben lo que esperan recibir, pues por muy bien que los empleados puedan a lo mejor tratarlo, pues la empresa al final tampoco llega a su fin. Es un poco lo que yo entiendo por esa frase. Me parece estupendo, efectivamente, que siempre muchas veces nos movemos por un único objetivo, una única finalidad, y la vida tiene muchas y que se van a la par. Bueno, y esta de si en una empresa siempre hay sorpresa. Pues a las contingencias que puedan surgir a lo largo de la vida de la empresa. Eso es. Y que pueden algunas ser negativas, pero que también hay muchas positivas, de gente agradecida, de cosas que nos salen bien, de cosas que mejoramos, y hay que ir muchas veces pues con esa actitud un poco de mejora, de mejora y de sorprenderse uno por esos logros pues que de alguna manera se consiguen. Y que veremos muchas veces después en la comunicación cómo muchas veces el lenguaje que utilizamos es un lenguaje taimado, un lenguaje negativo en el que parece que hacer algún tipo de comentario positivo pues no termina de estar muy bien visto, aunque no sé en concreto en vuestra empresa, pero a veces esa desgana, pero claro, esa desgana con la que muchas veces hablamos del trabajo pues nos termina desganando, que no hay otra. Bueno, pues otra para terminar, y si queréis alguno de vosotros, pues podéis buscar alguna rimilla. La última es: una empresa recelosa termina siendo contagiosa. Venga, adelante, no seamos siempre lo de Jaén los que hablemos. Se lo voy a tomar manía. Bueno. Yo creo que pues, hace alusión, pues pasa también positivo o negativo, pero en este caso yo lo entiendo más positivo. Por ejemplo, una empresa que le va bien, pues al final
tiende a que la copien. Ujú. A su metodología de trabajo, ¿vale? A cómo hacer las cosas. Sí, para sí, llegar sí. El copiar es algo que todos hacemos porque es una manera de mejora, es decir, lo que van haciendo otros, otro tipo de producto, otro tipo de otra una serie de cosas. Pero efectivamente cuando una empresa es recelosa, pues de su personal o es recelosa de mejorar, pues eso a la larga termina contagiando también a la gente y termina muchas veces pues desmotivando. Bueno, ¿alguien se atreve a poner alguna otra o lo dejamos? Era simplemente pues, por hacer un poquito un inciso y que empezarais a participar y a decir algunas cosillas. Ya os digo que ha sido un ejercicio, pues... y todo esto era porque el otro día volvía yo a ver una película que se llama Amanece, que no es poco, que es una comedia de José Luis Cuerda y de Rafael Azcona, y bueno, tiene unos diálogos muy buenos y muy sutiles. Y bueno, pues hablando muchas veces de como de darle poca importancia a las cosas, pues venían a decir esta frase. Dice, verá señora, quería yo hablarle de Dostoyevsky. Dice, pues muy bien, qué encantada, ahora mismo bajo. Esto lo digo porque nosotros vamos a hablar de comunicación, estamos ya hablando de comunicación, estamos intentando ver un poquito cuáles son esas competencias, cuál es la utilidad que tiene para uno mismo y también para los demás, pero indudablemente es muy sutil y es muy elaborado. Es decir, comunicarse no es fácil, lo hacemos todos los días, como vamos a ver, pero no siempre en las mejores condiciones. Bueno, ¿qué necesitamos para que haya realmente una buena comunicación? Pues esa comunicación tiene que ser transparente y cercana, que así dicho, pues es muy obvio, Y por otra parte, pues los canales de comunicación que se utilicen en la empresa, que utilicen los empleados, pues deben de comprenderse y poder utilizarse sin esfuerzo. Antes hemos tenido, cuando hemos empezado precisamente nuestra videoconferencia, pues cuando esos canales tienen esa dificultad en que no te puedes conectar, en que no se ve bien, es decir, cómo todo eso dificulta cualquier conducta laboral que las personas estemos realizando. Por otra parte, es fundamental, importante, reconocer el trabajo y recompensar el rendimiento, que se nos olvida. Todavía muchas veces pues tenemos más ese tipo de criterio un poquito de la crítica, de lo que es mejorable, pero no de reconocer, además de una manera enfática, de una manera natural y sencilla, pues las cosas que realmente funcionan bien. Y por último, pues escuchar activamente al empleado. Antes cuando, activamente, en la anterior, en la tercera, en la de reconocer el trabajo, pues siempre se ha dicho que aquello que no se escribe o aquello que no se dice de alguna manera, pues no existe. Pues lo mismo, aquello que no reconocemos es como si realmente no tuviera valor. De ahí que estas serían esas 4 pilares o esas 4 cosas importantes que tiene la comunicación y que vamos a desarrollar. Vamos a ver la primera, que sería la comunicación transparente y cercana. Ahora casi nos remitimos, es una competencia, pero ahora vamos a hablar de cuáles son las habilidades que tenemos que entrenar. Primero, comprender. Implica el conocimiento de mantener una expresividad conectada. ¿Qué es lo que significa? Que si me están contando algo serio, pues yo tengo que poner cara de seriedad, o cara de sorpresa, o cara de interés, cosa que muchas veces se nos va porque estamos con el móvil a la par, estamos cogiendo el teléfono, es decir, no somos capaces de estar conectados en ese lenguaje gestual del que después hablaremos. Ser claro, es decir, en lo que uno quiere decir y concreto, conciso. Ser correcto, en el sentido de ser amable, no solamente en las palabras que utilicemos, sino que también tenemos muchas veces que vigilar nuestros gestos, que tenemos gestos huraños o tenemos el ceño fruncido o ponemos cara de asco o miramos. Y entonces, claro, todas esas cosas muchas veces nos pasan desapercibidas porque terminan siendo un hábito, pero indudablemente es como nuestra tarjeta de visita o nuestra tarjeta de presentación cuando vamos a atender a alguien o cuando queremos pedirle algo a algún compañero o cuando queremos hacer cualquiera de las actividades laborales que tenemos. Y no sé,
pero nos cuesta mucho trabajo y yo creo que entonces, pues ese trabajo que nos cuesta tenemos que combatirlo de alguna manera o equilibrarlo, pues con un trabajo continuo en este sentido. La escucha, saber escuchar, que bueno, yo creo, no os veo, pero creo que todos estáis escuchando estupendamente. La autorrevelación, es decir, dar información de nosotros mismos es importante, no excesiva, no acaparando la comunicación que el otro está haciendo, pero comentando algún dato pues que hace que realmente hace ver a esa persona que estamos interesados en lo que nos estás diciendo y que además pues nos vemos muchas veces en situaciones similares a las que tiene. A sentir, parafrasear, que de alguna manera es resumir, no me digas, sí, entonces, ¿qué pasa? Y eso fue el lunes por la mañana, es decir, ese parafraseo, esa comunicación muchas veces en eco, que es repetir parte del mensaje de una manera breve, pues también ayuda muchas veces a que esa comunicación sea transparente y cercana, y el saludar, el mirar a la cara, el pararse un minuto con esa persona. Bueno, pues ahí tenéis a mí Javi Rollo me gusta mucho porque me parece que hace unos dibujos muy interesantes en su esquema, y aquí tenéis uno en el que hay una persona que está echando humo, pero que cuando le dicen que, ¿cómo? Pues dice que está bien, y que está bien, y que está bien, y no hay manera de sacarlo, pero parece ser que todo lo que es el lenguaje gestual, pues deja mucho que decir de todo esto. Y bueno, como estamos hablando de competencias laborales, pues no se trata de que sería estupendo tener estas habilidades, sino que debemos de tener estas habilidades. Y por lo tanto, como las habilidades y las competencias se terminan aprendiendo, pues tenemos que buscar dónde, tenemos que buscar con quién y tenemos que aprender y ponerlo en práctica. Y para todo esto, pues muchas veces guiarse, cuando alguien nos dice, oye, es que te veo cara de enfado, yo no estoy enfadado. Oye, si me está diciendo que me ve cara de enfado, me lo está diciendo por algo. Pues voy a ver cómo son esos gestos que yo pongo, ese tipo de cara o esos saludos que yo hago en el que prácticamente pues no miro, o que mantengo a lo mejor cuando voy a preguntar algo, pues me tiro media hora para explicar algo que tendría que ser un poquito más breve y más conciso, o el contrario. Los canales de comunicación, que era el segundo de los apartados, pues también tienen que facilitar esa comunicación. Entonces, reuniones cortas, breves, en las que todo el mundo sepa para qué se reúne, dónde y por qué, porque después no nos encontramos, porque uno llega 5 minutos antes, el otro 5 minutos después, porque entonces ese tipo de reuniones deben de ser confortables, pero también rápidas y que nos quiten el menor tiempo posible. Toda la cuestión de mail, que muchas veces nos llegan mucho, los chats internos, las videoconferencias, el teléfono, las redes corporativas, las revistas o blogs. Muchas veces podemos dar mucha información, por ejemplo, pues de esta habilidad o de esta, después de que tengamos esta videoconferencia, pues con cosas que encontramos en los periódicos, que encontramos y que nos puede servir. Todo lo podemos buscar, muchas veces en Google hay ya mucha información al respecto y no tiene que irse uno muy lejos. Pero oye, también tiene que hacer uno muchas veces una criba importante, y si alguien da pues con algún artículo que vale la pena, pues puede comentarlo y puede pues ponerlo en esa revista o en ese blog o simplemente pues en esos emails. Y puede ser interesante. ¿Por qué? Pues porque últimamente lo que decimos que los canales de comunicación lo que nos sirve es para destrozarnos. Esta imagen es también de Javi Rollo y lo mismo, es decir, que ahí está por personas destrozadas. También veremos cómo los medios sociales, claro, a veces la información que recibimos, la recibimos por varios canales, pero siempre en una misma dirección, con lo cual terminamos teniendo unos criterios y unas opiniones particulares, pero creemos que es que no hay otras. Hay una frase por ahí ya bastante antigua, bueno, vieja me refiero, de muchos años, que dice que la inteligencia es como un paracaídas, que si no se abre no sirve para nada. Por eso decíamos que antes ese tipo de visión periférica, de ver que yo pienso de una determinada manera o que yo esto pues lo entiendo
de esta manera, pero que también hay otras personas que lo pueden entender de otra, que de alguna manera sabemos que esto es lo que está fallando, pues desgraciadamente, en nuestra sociedad. Y, por ejemplo, la tercera de esas características, que acordaros que hablábamos antes en esas flechas que se terminaban uniendo, era reconocer el trabajo y recompensar el rendimiento. Es un poco lo mismo. Cuando hablábamos de comunicar, es enterarte, ser conciso, saludar. Pues ahora es interesarnos por lo que hacen las otras personas, o destacar los aspectos positivos, o pedir la opinión. Se ha visto que una manera una de las formas que tienen las personas de sentirse, de tener una autoestima alta, es porque cuentan con esa persona, porque le preguntan su opinión, porque le preguntan su parecer, porque cuando entra en algún sitio alguien le mira. Y eso es importante, y es decir, que no tenemos que ir a hacer unos reconocimientos complicadísimos, sino hacerlos breves y frecuentes. Comentar en presencia de otros lo que se ha hecho bien, pues también es importante, y terminar el encuentro con un buen tono. Es decir, que intentar no terminar la conversación enfadados, molestos, si tenemos que dejarlo para otro momento, decir, mira, ahora no tengo tiempo, ahora me cuesta trabajo entenderte lo que dices, pero siempre dar esa segunda oportunidad. ¿Queréis comentar algo? Bueno, yo no vuelvo a decir que comentéis, simplemente que levantéis la mano cuando queráis y que digáis, porque yo creo que todas estas cosas pues nos recuerdan a muchas cosas y se puede contar de muchas maneras distintas. Adelante, Nani. A mí la pirámide que estás poniendo me recuerda, no sé si a lo mejor son consideraciones mías, le parece como la pirámide de Maslow, pero del trabajo, ¿no? Eso es. Esa pirámide en la que lo primero que una persona quiere es comer, pero después una vez que come, pues ya quiere comer de otra manera. Pues aquí lo mismo, primero queremos un trabajo y un sueldo digno. Bueno, lo de digno ya no sé si ponerlo tan abajo, a lo mejor lo tendríamos que poner un poquito más arriba, pero queremos un sueldo digno. Pero después ya lo que queremos es tener un poquito más de estabilidad en el trabajo, que vamos a ver cómo todo este tipo de cosas últimamente nos están dando. Por una parte, se pretende o se cree que el trabajo tiene que ser así, pero estamos diciendo que el trabajo está cambiando y posiblemente nosotros estamos ahora mismo, bueno, siempre se está en el cambio, pero es posible que veamos muchas cosas como se hacían antes, pero no como se van a tener que hacer. Empresas solventes, seguros sociales, protección por desempleo, pensiones por jubilación. Esto, claro, estas han sido las luchas que realmente se han estado haciendo a lo largo del siglo XX, que también costaba mucho trabajo. No significa, a nivel mundial, indudablemente, estas luchas no están conseguidas y tampoco en todas las empresas, si nos referimos a España o nos referimos a Andalucía. Pero bueno, hay muchas cosas que ya se dan por hechas de que el trabajo es así, pero no siempre ha sido así. Pues ahora es lo mismo, ahora tenemos que ir a por otras formas de trabajar, a otras mejoras que la persona considera y que todavía no están y que casi parecen que no son las necesarias, porque las necesarias para trabajar son otras. Pero el mundo nunca va para atrás, el mundo siempre va para adelante, con sus cosas buenas y con sus cosas malas, ¿vale? Y no podemos volver a un trabajo del siglo XX porque estamos en el siglo XXI y ya en el 2023. Ser aceptado en el equipo de trabajo que le considere una persona fiable, lo que hablábamos antes, y que de alguna manera pues lo ve competente a la hora de hacer su trabajo, pues otro eslabón más, otro escaloncillo más. El reconocimiento de ese trabajo bien hecho y después ya pues al final a lo mejor puede ser una persona muy considerada y una persona pues con un éxito profesional. Pues también hay personas en medio, todo el mundo tiene que llegar a todo, ¿no? Hay gente que a lo mejor hay gente que no va a poder pasar, pero hay otras personas que es que tampoco tienen más interés en pasar. Y eso lo iremos hablando ahora cuando pasemos a hablar de los obstáculos de la comunicación, que todavía no nos toca. Sí, Adriana, Sonia Dime. Tiene levantada la mano. Sonia López. Sonia, pues estupendo, dime. Hola, buenas tardes, Adriana. Soy Noelia, directora de Bugalance. Muy bien. Bueno, mira, yo quería hacer una pregunta. Vamos a ver, Sí. ¿cómo podés solucionar un conflicto
entre compañeros cuando nosotros, por ejemplo, los directores estamos intentando solucionar el problema y vemos que en vez de solucionarlo lo que estamos haciendo es empeorarlo. Sí, mira, siempre... Y alejar las posturas entre ellos. Vamos a ver, es que claro, aquí se mueven muchos problemas que tampoco yo creo que lo vaya a resolver yo ahora mismo en uno. Pero mira, primero, para resolver algo, tenemos que querer resolverlo. Para resolver algo, tenemos que ver que a lo mejor el otro también lleva razón. Para resolver algo, tenemos que pensar que somos nosotros los que tenemos que resolverlo. Entonces, ya estamos en que en un momento determinado tú, como jefa, quieres resolver algo con alguien, pero esa persona puede que considere que el problema lo tienes que arreglar tú, pero no él. O que, bueno, que como eres jefa lo va a querer arreglar de esa manera, pero que él considera que lo quiere arreglar de otra. Es decir, tantas variables que al final es un diálogo de besugo. Es un diálogo en el que hay una crispación y hay una... porque realmente no nos movemos con lo que es el mensaje. Yo no me he centrado en hablar que siempre pues, hay una persona que oye, la otra que escucha y tal, en fin, todo lo que son los canales de la comunicación. Que bueno, que decimos que cada vez esos canales de comunicación son más horizontales y no tan verticales, de jefe a, pero que después también en la evolución que va haciendo la empresa, pues es como si las personas valoraran muchas veces su dignidad en que nadie me tiene que decir lo que yo tengo que hacer o el modo de hacerlo. Y sobre todo, si yo pienso de otra manera distinta, pues ¿por qué no? Y tú dices, pues nada que decir con que no, pero a ver cómo nos ponemos de acuerdo. Entonces, no sé si me he ido por las ramas, pero lo que te quería comentar es que precisamente esa competencia que hablamos, que es la comunicación y que tiene que tenerlo todos los empleados, es querer escuchar, querer oír y querer entender. Y ya estamos trabajando mal si nosotros no queremos escuchar o creemos que no tenemos que escuchar o no queremos oír. ¿Te solucionó algo de lo que me has dicho? Sí. Vale, después hay también, lo veremos también al final. Estefanía tiene levantada la mano también. Estefanía. Hola, buenas, ¿me escucháis bien? Sí, perfectamente. Bien. Estefanía, muy bien. Con respecto a la pregunta de la compañera, yo me voy mucho, en mi caso personal, al tema de la empatía, ¿no? A mí, cuando tengo un conflicto con compañeros o lo que sea, intento siempre escuchar al uno, escuchar al otro, ver el motivo por qué han actuado cada uno así y luego llegar a un entendimiento entre todos. Entonces, yo para mí, mi base principalmente es la empatía. Escuchar realmente el porqué de cada uno y luego llegar a un entendimiento. Es lo que yo suelo hacer. Sí, mira, yo te diría que la empatía y otra habilidad que entra dentro de, que es, ahora se me ha ido, es decir, el ser positivo y recompensante. Es decir, si tú eres una persona importante para esa persona, pues vas a poder empatizar con él. Si no, no. A ver, yo personalmente soy una persona que digo siempre que también es muy importante el cómo se dicen las cosas, porque con educación y con respeto se puede decir de todo y no tiene por qué faltar a nadie. Entonces eso es algo que yo me siempre en mi día a día, el cómo tú transmites el mensaje. También es importante de la persona que recibe, ¿no? Pero transmitiéndolo bien, con respeto y educación, no tiene por qué haber un malentendimiento. Eso es. Principalmente. Sí, muy bien, Estefanía, totalmente de acuerdo. Pero fijaros que estamos diciendo, es decir, en el fondo son cosas que todos hemos oído, cosas que todos creemos que ponemos en práctica, pero no tenemos más que ver un día en que realmente tengamos un conflicto, tengamos una dificultad para que si hiciéramos un análisis exhaustivo de lo que hemos hecho, le hemos fastidiado. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Algo hemos hecho mal, porque si no, no hubiera dado resultado. Y no nos ha dado. Pero bueno, después viene también la segunda, y es, claro, reconocer, porque eso es otra técnica, otra habilidad, que es el lugar de control, porque
siempre pensamos que cuando hay un conflicto lo genera el otro, no uno. Entonces, y si lo tiene que arreglar es el otro, no uno. Eso está bien, porque las personas que tienen un lugar de control un poquillo exagerado, pues tienden a deprimirse y a sentirse culpable por todo, y tampoco eso. Pero a la hora de analizar las dificultades, siempre tenemos que ver lo que nosotros podemos hacer para mejorar esa situación. Por lo cual entraría por una parte la empatía y entra también esa habilidad, podríamos decir, pues para buscar ese momento adecuado para poder hacer eso con una persona que nos respeta y que le va a interesar lo que le voy a decir porque soy una persona confiable. Es que no es fácil, ¿vale? Vamos, es difícil y por eso nos equivocamos todos los días, O sea que por ahí iría. ¿Hay alguna mano más levantada? Venga, ánimo, que ya parece que se está un poquillo animando. No, ahora mismo de momento la última que había era la de Estefanía. Bueno, vale. Bien. Bueno, pues acordaros que también decíamos que había que escuchar de una manera activa, por lo mismo, pues manteniendo la mirada, dando señales de escucha, sintiendo, resumiendo lo escuchado, la expresión conectada que comentábamos al principio, es decir, que cuando yo quiero decir algo, tengo que utilizar esto, pero cuando quiero, de alguna manera, escuchar activamente, o sea, que la otra persona también me escuche, pues tengo que también utilizar este tipo de comportamiento. Y buscar alternativas y llegar a acuerdos, que era también lo que había estado comentando vosotros antes, pues cuando surge cualquier conflicto, cómo hay que oír a las partes, ver que cada una de ellas pues, puede llevar razón en un aspecto, en algo, y intentar en ese sentido pues mediar para que la próxima vez pues lo puedan solucionar de otra manera, porque en definitiva esa dificultad ya no la vamos a solucionar, pero hay otras que sí se pueden solucionar. ¿Qué es lo que ocurre cuando escuchamos activamente al empleado, al usuario, al cliente, al que sea? Pues que nos convertimos en personas significativas y dignas de confianza. Es decir, van a confiar en nosotros, vamos a tener allanado nuestro trabajo pues, de manera importante. Reduce y neutraliza la irritación. A veces la gente viene irritada pues, por algún aspecto del tiempo, del trabajo que se ha hecho con ellos, de no haberle atendido al teléfono. Entonces, pues esa escucha activa de alguna manera reduce y rebaja el enfado y el malestar de esa persona. Cuando somos escuchados, pues eso nos hace unirnos a las personas. Muchas veces si alguien te escucha bien, decimos, oye, qué tío más majo. Es decir, tenemos esa tendencia un poco pues, a pensar que si a mí me está produciendo un sentimiento de bienestar es porque esa persona pues es una persona que me beneficia. No siempre es así, y esto daría mucho que hablar porque también sabemos muchas veces pues, de personas encantadoras de serpiente y cosas que manejan esta sutilidad de la comunicación de una manera que es que nos hacen ser únicos y bueno, pues desgraciadamente después no es para darnos lo mejor, pero bueno, pero en principio sirve para sacar de nosotros y de los demás lo mejor que tenemos. Y también porque si escuchas, pues también es probable que te escuchen, así de claro. Entonces se trata de ir deshaciendo esa maraña que tiene la otra persona, irritación, complicaciones, no entender las cosas, expectativas, y irla haciendo un ovillo de manera claro, una comunicación, algo en mi cabeza, que yo lo entienda bien para poder dar una respuesta, pues en este sentido, más convincente y más útil. Bueno, y por otra parte, pues también algo que indudablemente pues, va a facilitar en sí que podamos aprender y sobre todo utilizar esa competencia, pues ofrecer un horario flexible. A veces pues se habla y se está viendo pues que muchas veces horarios pues más flexibles pues también hace que las personas vayamos menos aceleradas a las cosas y tengamos un poquito de tiempo para todo, promover la conexión social entre los diferentes miembros
la empresa, fomentar una cultura corporativa en el centro de trabajo, hacer o realizar algún tipo de actividad, pues que si no gusta a todos, pues por lo menos sí pueda gustar a la mayoría, y ese ambiente positivo de trabajo que siempre que podamos está centrado en esos aspectos positivos. Estas cosas recrean ese clima que os comentaba antes para que este tipo de competencias pues cueste menos trabajo el aplicarlas. Y también deciros que lo que se ha visto a nivel de investigación es que esa comunicación interna ayuda al buen funcionamiento de las organizaciones porque reduce la incertidumbre, la desconfianza y el miedo de los trabajadores. Es decir, y por otra parte, pues también genera muchos beneficios, podemos decir, pues para la empresa, incluso económicamente, pues precisamente esa facilidad de la comunicación porque mejora la productividad, reduce el asentismo, atrae y retiene el talento, mejora la reputación de la organización y aumenta la confianza entre las partes. Pero bueno, yo creo que más o menos esa visión de qué es una competencia, para qué sirve dentro de nuestro plan y de nuestro objetivo estratégico y en qué consistiría lo que es comunicarse está claro. Pero vamos ya a las barreras. Porque claro, esto es algo que hacemos tan a diario, me refiero a lo que es comunicarnos, bien o mal, que indudablemente tiene que haber muchas cosas en las que tenemos que empezar a estar atentos para ver. Bueno, pues primero se suele hablar de muchas veces pues barreras físicas, pues muchas veces no coincidimos en los turnos, muchas veces no estamos pues en el mismo lugar para ver lo que ha ocurrido, muchas veces también son de tipo semántico. Las personas utilizamos muchas veces un lenguaje diferente y entendemos pues que lo que ha pasado pues también es diferente. Muchas veces las barreras son sociales, pues a lo mejor de empleados con jefes o de personas pues que tienen una determinada, un determinado estatus profesional frente a otras, y otras veces pues son personales. Pues, ahí irían más casi también pues las psicológicas, las que lleva cada uno pues para entorpecer. Hay gente que tiene realmente pues dificultad para comunicarse y no lo hace bien. Hay veces que esa dificultad en la comunicación son los prejuicios. Veo a una persona y no me gusta. No me gusta cómo habla, o no me gusta cómo anda, o no me gusta cómo se viste, y entonces ya cortocircuito todo lo que es la comunicación. Por eso digo que es que la aceptación es fundamental. Es que si pudiéramos conseguir que todo el mundo nos gustara, al menos por algunas cosillas, resolveríamos mucho. Bueno, pues esta última, las personales, pues se debe a la percepción distorsionada de la información, lo que hemos hablado antes de los prejuicios, ¿no? Por ejemplo, el filtraje, es decir, me pongo como una especie de orejera, una visión de túnel, y entonces pues de la comunicación solamente veo un aspecto, con lo cual me falta todo el otro. O el pensamiento polarizado, que también se llama pensamiento todo o nada, que es blanco-negro, no soy capaz de reconocer los matices de las cosas. La personalización. La personalización también se define muchas veces como compararse. Entonces, pues Perenganito es más listo que yo, o Perenganito trabaja menos que yo, o Perenganito me habla a mí menos que a otro. Es decir, siempre que nos comparamos, en definitiva, estamos inseguros. Porque si no, pues no necesitamos, simplemente pues cada persona tendría unas características, pero no tendríamos esa necesidad de comparación. Juzgar a partir de primeras impresiones, lo que os digo, que muchas veces pues la manera de vestir, ver a alguien, lo que se llama el efecto halo, pues veo a alguien que habla preferentemente con otro que me cae fatal, con lo cual ya no es uno, sino que me caen los dos. Es decir, todo esto no lo reconocemos, muchas veces no somos capaces de verlo y después decimos, bueno, ¿y lo que ha pasado? ¿Por qué ha pasado? Sí. Porque cada persona lo percibe de una manera distinta y es importante en ese sentido pues preguntar al otro qué es lo que ha visto y cómo lo ha reconocido. El sesgo generacional es muy importante. Con el sesgo generacional volveremos porque ahora, pues claro, las personas más jóvenes vienen con otras actitudes laborales en general, tampoco que sea todo el mundo, y entonces a veces chocan con lo que ha sido pues otra cultura en las organizaciones y una barrera bastante importante. Desde la posición del que habla, de los prejuicios y de todo eso no queréis comentar nada, ¿no? ¿A alguien se le ocurre algo? ¿Algún ejemplo que tenga o algo?
Posiblemente si tuviéramos más tiempo, pero espero que lo podamos tener en alguna otra ocasión, pues a lo mejor nos acordamos y esta mañana ha habido un pequeño rifirrafe por cualquier cosa que si nos ponemos a analizarlo detenidamente, que tampoco hay que hacer un psicoanálisis ni hacer una terapia de grupo, pues podemos terminar encontrando qué es lo que precipitó esa dificultad. Pero bueno, desde el punto de vista desde la posición de la persona que habla, los fallos normalmente más frecuentes, aunque hay miles y podríamos ponerlos, pues es, por ejemplo, no organizar el pensamiento. Antes decía que teníamos que ser claros y concisos. Pues no organizar el pensamiento antes de hablar, pues hace que nos vayamos por las ramas, que el otro ya no se interese y que aquello termine quedando pues muy a media. Expresarse de una manera imprecisa, bueno, sí, tal vez, ¿cómo? Bueno, pues todo esto que también habré oído que a veces esto se llama la comunicación no asertiva. Pues en la comunicación no asertiva, pues es esa persona pues que dice, pero no habla claro, da la razón al otro, pero se lo quita. Entonces, bueno, pues todo esto pues termina siendo un marasmo bastante grande. Bueno, ahora después me voy a permitir contar un chiste que posiblemente también lo sepáis, con respecto a la comunicación asertiva. Pero voy a terminar primero esto. Introducir demasiadas ideas es otra de las cosas. Sabemos que en la comunicación, pues, bueno, ya más de 45 minutos estar atentos cuesta un poquito de trabajo, pero sobre todo, es decir, en unos 15 minutos que una persona está hablando en una conferencia, las personas se enteran de las 3 primeras frases que ha dicho. Posiblemente a ninguno de vosotros se olvide lo de el informar, formar y curiosear, y posiblemente como terminemos las charlas. Y lo de en medio se termina olvidando. Entonces hay que tener mucho cuidado en no expresar demasiadas cosas a la vez, ¿vale? Y por otra parte, pues a veces eso, pues no estamos atentos, pues porque tenemos un malestar personal, algo que interfiere muchas veces en nuestro trabajo es cuando nos interrumpen, y entonces pues a veces no le decimos claramente, mira, ahora no puedo atenderte o espérate un momentito, sino que asentimos así con la cabeza y hacemos, pero y la otra persona pues de alguna manera pues no se encuentra reconocida en esa situación, ¿no? Y por otra parte, desde la persona que oye, pues por ejemplo, no prestar la atención adecuada al emisor, es decir, lo que nos está diciendo esa persona, o a su mensaje, o interrumpirle constantemente, o recoger solo aspectos parciales, los que yo estoy de acuerdo, a veces los aspectos con los que no estoy de acuerdo para ya corriendo poner cara de no estar de acuerdo con todo esto y no intentar comprender otros puntos de vista, lo que os decía antes del paracaídas. Se me ha olvidado, he pasado la imagen y no he contado lo de la asertividad. Esto es un chiste muy viejo que oí yo una vez en la televisión y es que hay una chica y está en una discoteca, le dice, oye, baila, y dice ya, mira, ¿quieres que vayamos a tomar una copa? Mira, no sé, salimos y damos un paseo. Dice, uy, tú hablas muy poco. Dice, ¿tú qué quieres? ¿Que la fastidie? Bueno, pues en el trabajo, Adriana, has cortado el micrófono. No te estamos... Gracias. Ahora. Bueno, pues, bueno, ¿el chiste había enterado o no? Sí, chiste sí. No, el chiste sí, sí, lo ¿no? que has dicho después, no, pero vamos. Bueno, pues no, pues simplemente que las personas muchas veces ponemos ese tipo pues, de estar atentos simplemente a una parte del mensaje, inmediatamente responder y no terminar pues interesándonos realmente por lo que la otra persona quería decir. Y que la dificultad pues radica en esa incapacidad para considerar al otro o ponernos en su lugar. Yo he dicho que antes, claro, tenemos que unir pues ese afán de
de notoriedad unas veces, esa sensación de autoestima de yo tengo que ser mejor para los demás. Entonces, ese no reconocimiento genuino de las personas, el no interesarnos y que nos guste, es como si tuviera... De todas maneras, vuelvo otra vez a hacer referencia a ese tipo de persona que realmente nos cae bien y que casi entraría dentro de lo que sería el seductor. Bueno, en las relaciones más afectivos sexuales, pero que en nuestro trabajo también tenemos que seducir, y es interesarnos por la otra persona. Lo que nos cuenta es fundamental. Que después nosotros podamos dirigir, podamos orientar un poquito para que esa persona no esté media hora. No que la dejamos, sí, me han dicho que hay que ser, que asentir y dejarle hablar y dejarle hablar. Y en cuanto que da media vuelta decimos, vaya rollo que me ha alargado. No, en la comunicación también tenemos que saber en un momento determinado cortar a una persona o porque no tengamos tiempo, o bien porque queramos hacerle alguna indicación o queramos plantear un punto de vista diferente del que tiene esta persona. Bueno, pero estas son las dificultades, no oírse, no tener tiempo para oírse o oír lo que queramos y lo que nos dé la gana. Bueno, hay una frasecilla que también me gusta mucho de Vallejo Nájera que dice que en Escocia puede ser difícil hacer hablar a un individuo, pero que en España lo espinoso es conseguir que se calle. Y es verdad, hablamos mucho, pero bueno, a lo mejor eso que decimos, pues podemos mejorarlo en cuanto a la calidad y fundamentalmente con qué objetivo lo hacemos y qué utilidad tiene. De manera que sabemos que la comunicación no verbal es parte del proceso de comunicación. Vuelvo otra vez a insistir en lo mismo porque creo que es muy importante. Hombre, eso no significa que le tengamos que gustar a todo el mundo, pero de entrada los gestos hoscos, la voz más rotunda, más dura, todo esto de alguna manera pone en guardia a la otra persona. Y no es en lo que decimos, sino en cómo lo decimos. De hecho, en el lenguaje no verbal parece ser que casi para reconocer lo que la otra persona nos está diciendo, casi es el 80%. Casi nos da igual lo que diga, lo importante es cómo lo diga. Las personas comunicamos continua e involuntariamente, como hemos dicho antes. Por eso es muy importante porque se nos ve que comunicamos y no siempre comunicamos lo que queremos comunicar. De nuevo, competencia comunicacional. Y la comunicación no verbal completa o incluso sustituye a la verbal, lo que hemos comentado antes. Muchos de estos mensajes tienen un sentido convencional que se rige por normas sociales que desencadenan actitudes que con frecuencia pues de las que con frecuencia no somos conscientes, porque acordaros que también te hablábamos del obstáculo de la comunicación, como muchas veces venimos pues de sectores sociales distintos, con edades diferentes, con culturas diferentes, y más ahora que se mezclan muchas más las etnias y muchas más cosas. Entonces pues es muy importante en ese sentido no el adoptar una comunicación normalizada, sino al contrario, yo creo que más que normalizada, periférica, en el que tengamos esa capacidad para aceptar y entender lo que el otro nos quiere comunicar. Bueno, piedra en el camino. Claro, queremos, pero no siempre estamos emocionalmente nosotros muy a gusto con la situación que tenemos, porque, por ejemplo, pues muchas veces hay contratos pues, que no permiten independizarse o tenemos problemas muchas veces pues para pagar determinadas facturas de nuestras casas o de nuestros hijos que los tenemos, o de podernos permitir pues realizar algún tipo de actividad lúdica o social o como la queramos llamar. Después, los horarios y las cuantías de los contratos pues, impiden atender muchas veces las cargas familiares. Sabemos que han aumentado en ese sentido los contratos fijos, pero realmente pues, con horas reducidas, que a veces se quieren y que indudablemente viene a configurar pues, una elección para algunas personas, pero que hay otras personas que no es una elección, sino lo que le pueden dar.
Después los valores generacionales, incomprensión de esto y valoraciones radicales, ideas irracionales, otra vez volvemos a las mismas, que se aprende y que se mantienen sin ser revisadas de manera crítica. Aquí no, bueno, aquí ya voy a decir yo algo que no, voy a decir, aquí no revisamos nada. No, sí revisamos, pero tenemos que saber y aprender a revisar un poquito todavía más, no tanto lo que dice el otro como lo que nosotros hemos escuchado, lo que nosotros hemos dicho, porque en el fondo nosotros somos responsables de lo que queremos comunicar, no es responsable el otro. No, es que no me has entendido bien. Pues es que yo a lo mejor no me he expresado bien o no he tenido en cuenta al interlocutor para ver que en vez de decirle las cosas así se las tenía que haber dicho así. Bueno, todas esas cosas importantes. El pensamiento dicotómico que os decía antes, de todo blanco-negro, la racionalización. Si yo ese día estoy cansado, enfadado, es que todo va fatal, ¿no? Porque un día que tengo fiebre, un día que duermo poco, pues ese día pues no le veo color al día. Y sin embargo, en cuanto que duermo, me baja la fiebre, pues ya el día es bonito y yo voy a poder hacer muchas más cosas. Es decir, que también muchas veces emocional se razona desde la emoción, no desde lo que estamos viendo realmente, sino que le ponemos toda esa capa emocional que nos dificulta las cuestiones. Bueno, y otra vez vuelvo pues con la comparación, porque lo que he comentado antes quería decirlo aquí ahora. Y por otra parte, expectativas vitales que interfieren con lo laboral, llegamos casi a algo importante, que ya lo decía Felicidad Locertales, que habla de que hay 3 barreras fundamentalmente en la comunicación. Entonces, el escaso tiempo, muchas veces no disponemos del tiempo, el día sigue teniendo 24 horas y las personas cada vez podemos hacer más cosas, o tenemos que hacer más cosas, o se nos pide hacer más cosas, y eso es un problema importante. Y después también está el conflicto grupal. Y yo, en ese conflicto grupal, que yo me acuerdo que cuando lo trabajábamos, que todavía sigue existiendo, muchas veces también de tipo ideológico, pero cuando yo lo trabajaba en hospitales y en tal, pues eran muchas veces pues las tensiones que había en las maneras de ver el mundo, pero ahora está surgiendo y espero, me gustaría saber, ¿me está oyendo gente joven? ¿Me está oyendo gente por debajo de los 30 años? Que también la otra gente joven, ¿vale? Pero jóvenes de menos de 30 años. A ver, ¿hay alguien menos de 30 años? Yo creo que no. Bueno. Son muy jóvenes. Sí, hay. Lorena, tiene menos de 30 años. Venga, Lorena, no necesitamos que nos diga tu edad, aunque calculo que no tendría ningún problema en decírnoslo, ¿vale? Pero... Y Pablo Cabello también. También. ¿Quién? ¿Alguien más? Sí, he visto a alguien más que ha levantado la mano por ahí, sí. Elena Muñoz también. Ana. Bueno, hay. Bueno, bueno, esto, fijaros, esto va dirigido no a la gente más joven. Yo creo que esto va dirigido a la gente más mayor porque creo que hay una interpretación muy crítica y muy exagerada de lo que es la gente joven ahora. Pero claro, la gente joven ahora pues es de su mundo y de su momento. Y a veces los queremos hacer vivir y pensar como en otros tiempos. Y ya no me estoy refiriendo a los míos, sino incluso a los que tengáis ahora, a lo mejor pues 40 o 45 años, y ha habido una diferencia bastante grande. Entonces, dentro de que el conflicto grupal lo podemos referir a ideología, a raza, a religión y a 40.000 cosas, pues yo voy a traer algo que ahora mismo se está viendo a nivel sociológico. Es decir, ¿qué es lo que pasa con la gente más joven que parece ser que como que tiene poco interés en trabajar? Pues por lo menos esta es la crítica que muchas veces se le hace en ese sentido a ello. Y claro, ponernos nosotros en el mundo, acordaros cómo empezamos toda esta conversación. Yo lo intento reflexionar además un poco parejo a preparar toda esta transparencia y sobre todo porque me encanta cuando trabajo realmente con un grupo grande en el que están de alguna manera jefes y también empleados y tal, porque hay que medir las palabras y por otra parte tenemos que intentar ver las cosas. Es decir, no podemos ponernos en el siglo XX porque el siglo XXI es tecnológico y el XX no, ¿vale? Desde finales del 19 y 20 y tal, ya toda esa época industrial que además hubo un boom, pero
Y ese mundo del trabajo fue magnífico, pero mientras duró. Si ahora intentáramos mantener, no nos daría absolutamente ningún tipo de resultado. Pues ahora resulta que ahora pues cada generación, que normalmente comprende pues casi 10 años, pues ahora tenemos por una parte pues a los baby boomers, que son pues los más mayores, los que ya están curtidos, los que ya tienen su familia, los que incluso pues ya ocupan pues normalmente años de trabajo, normalmente en ese tipo de empresa, o por lo menos acumulan experiencia en otras empresas distintas, pero con trabajos similares, ¿no? Por otra parte, estaría la generación X, que son un poco ya los recién llegados a esa edad adulta, en la que ya tienen que empezar a recapacitar. Si no se han casado, ya están a punto de casarse, y si quien dice casarse, de irse a vivir juntos, o al contrario, ya de separarse. El caso es que empiezan a tener toda una serie de mayores dificultades, que también le hace pues intentar ver el ámbito del trabajo a lo mejor de una manera distinta. Podemos decir, bueno, tienen mucho más interés en trabajar, sí, y también tienen muchas más dificultades. Después está la generación de los millennials, que es lo que se reconoce como la generación Y, o la de los centennials, que es la generación Z. Y veremos que cada uno de ellos pues ve la empresa y la relación entre los compañeros y lo que es los intereses en otro ámbito de su vida, que también va a dificultar la comunicación en la empresa y nos va a poner a todos crispados, porque tenemos que terminar encontrándole una lógica, porque como decía antes, el mundo no va para atrás, va para adelante, ¿vale? Y lo mismo que el siglo XX, pues dio pie, aunque ya lo he comentado antes, pues a una serie de mejoras laborales y a que las personas y unos horarios pues más reglados y toda una serie de cosas, pues ahora tenemos que hacer frente a que la persona que va a trabajar en una empresa pues quiere también tiempo personal. Y eso pues es como si estuviera reñido con lo que antes se llamaba sudar la camiseta. Es que la camiseta de algunos de nuestros padres, o mejor dicho, incluso de vuestros padres, o de gente ya de mi generación, pues es que casi no se la quitó. Y es que yo trabajaba muchas horas. Bien, pues eran otros tiempos, dio pie a otra serie de cosas, pero no podemos esperar. Y lo pongo aquí como barrera significativa de la comunicación, porque yo creo que esto está entorpeciendo mucho la marcha. No sé qué os parece a vosotros. ¿Llevo razón o no? Yo, si me permite, Adriana, sí. Y no quiero quitar tiempo, ahora dijo Estefanía, en SECOS precisamente apostamos y practicamos las relaciones intergeneracionales. Una apuesta decidida y además comprometida por parte de quienes hemos cumplido ya los 70 y algunos más, ¿vale? Venga, Estefanía, quería hablar, perdona que te haya cortado. Estefanía. Yo lo que decía, a lo mejor parte de los conflictos que podemos tener los jóvenes con los adultos es como que el adulto puede tener X experiencia, el joven acaba de llegar y le va a decir el adulto, tú vas a venir ahora a decirme que acabas de empezar lo que tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer, y no nos quedamos con que todos podemos aprender de todo, no podemos aprender de recién llegado, y el recién llegado puede aprender de la experiencia que tiene la otra persona, y nos ensartamos más en el conflicto que en el entendernos, sí, ¿no? Es lo que yo pienso que sí, por eso lo he traído. Sí, lleva todo. Yo creo que llevas razón. Yo estoy de acuerdo contigo. Ya os digo que en estas cosas cada uno puede tener su versión distinta, pero todos tenemos que aprender de todos. Pero efectivamente, pues cuando una persona ha estado durante muchos años trabajando y le ha dado resultados, pues cómo a partir de ahora no me va a dar resultados. Hay después mucha información con respecto a esto, ¿no? Y de hecho se está viendo, es decir, como muchas veces tú has trabajado de una determinada manera con unos resultados extraordinarios hasta que por una serie de circunstancias que cambian a nuestro alrededor y que casi siempre tienen una serie de factores de tipo sociológico, no nos queda más remedio que cambiar. Cuando yo empecé a dar estos cursos de formación, que yo digo que fue hace muchos años, pues había gente que no venía porque no tenía nada que aprender. Parecía que si tú te matriculas en algo o tú hacías algo, pues era porque no sabías.
Hasta ahora no se puede entender así, es decir, que es que sabemos que la formación continua es algo necesario y porque sabemos que cada X tiempo las cosas cambian, pero no todo el mundo lo tiene así de claro, ¿eh? Que también, es decir, que nosotros estemos de acuerdo con esto, pues no significa que ahora de un brochazo podamos hacer que esa gente pues ya reconozca que ellos también se equivocan. No, no, hay gente que le va a costar mucho trabajo y mucho tiempo, posiblemente mucho de tu tiempo y de tu dedicación, que sean capaces de entender las cosas de otra manera, ¿eh? Y sobre todo, mira, comunicarse es como un baile, y si quieres sacar a bailar a alguna persona, pues tienes que ser atractivo para ella. Tienes que tener algo que le haga que esa persona te quiera mirar. Y tú dices, bueno, pero si al que le interesa bailar es a él y a ti, que por eso la estás sacando. Por poner un... Es decir, que acordaros también que hablábamos al principio de cómo cualquier cosa que hagamos sirve para nosotros, pero también para la empresa. Es que, qué duda cabe que también una persona que es flexible y que se ejercita todos los días en esas condiciones y en entender a la otra persona, pues también mejora. Va a ayudar a mejorar a otro. Pero esa persona está cambiando radicalmente y está siendo cada vez más competente. Bueno, y después estaría la personalidad de los comunicantes, pues que después de todas estas habilidades y todas estas competencias, pues, o mejor dicho, de todas las habilidades que configuran esta competencia que es la comunicación, pues después también hay gente que es más introvertida, o hay gente que culturalmente tiene esos prejuicios y tiene todas, y sacar a esas personas de esa situación pues va a ser difícil. Con lo cual la persona competente no solamente logra que la otra persona salga, sino que incluso aunque no salga, la mejora y mejora la situación. Por eso os decía que en definitiva la competencia preferentemente es desde uno. Si el otro ayuda, mejor. Si nosotros ayudamos al otro, mejor. Pero siempre desde uno. La responsabilidad es personal. En la comunicación, la responsabilidad, tal vez en la otra, creo que era Estefanía, no recuerdo bien, que hablábamos de lo que era dialogar y negociar. Son dos personas y también posiblemente tenemos que conseguir que la otra persona quiera negociar y quiera hablar con nosotros. Bueno, vamos a ver algunas de esas características de la comunicación. Adriana, perdona, me quedan 5 minutos escasos. Yo lo digo, pues ya recuerdo porque no mira el reloj. Venga. Vale. Bueno, pues simplemente Vale, pero ¿y después ya cortamos o después vamos a tener tiempo para hablar un poquito? No, es que ellos están... Vale, Damaso, vale, no, es que yo no entendí si era después ruego y pregunta, vale. Bueno, pues simplemente que la generación de los Y y la generación Z, que es como normalmente se llama, pues muchas veces le gusta ese trabajo ocasional. Le gusta esos trabajos ocasionales porque le permite también hacer una vida paralela y también porque tampoco se le ofrece un tipo de trabajo de muchas horas de una manera continuada y durante años, porque esto se ha perdido. Entonces, claro, es que también sería muy frustrante que esa persona fuera lo que quisieran, ¿no? O también, por ejemplo, pues los millennials, por ejemplo, pues han crecido normalmente, digo, pongo saneada y entre comillas para decir que no todo el mundo ha vivido en una vida de bonanza y de bienestar absoluto, pero venimos de una época cómoda y confortable la mayoría de las personas. Y claro, pues lo que quieren seguir es manteniendo esos derechos y esa calidad de vida. O, por ejemplo, todo lo que ya gente más joven, todavía de 25 para abajo y de 20 y tantos, pues están acostumbrados a muchas culturas, muchas etnias y a cantidad de profesiones diferentes unas con otras. De manera que a lo mejor en una empresa pues trabaja, yo qué sé, un ingeniero y también trabaja una persona que ha hecho filosofía. Yo eso me lo encontré en la Caixa de Cataluña, el director era filósofo, el director del museo, de la Caixa, hace unos años, ya no sé si habrá cambiado, ¿no? Es decir, y entonces, pues, ese tipo de profesiones ahí, pues siempre, ahora no cuesta ningún tipo de trabajo entenderlas. Bueno, esto lo dejo un poquito ya pasar. Por otra parte, pues efectivamente, ahora mismo ya las personas piensan que el trabajo no es su vida,
que hay una vida después del trabajo, que ese valor pues no tiene por qué estar medido exclusivamente por la productividad, y priorizan el equilibrar sus vidas y se sienten realizando creando pues su espacio fuera del trabajo, como puede ser en el deporte o en cualquier otro tipo de cosas. Traigo esto porque como es uno de los obstáculos muchas veces que tenemos intergeneracional más importante y que ahora mismo está tan en candelero con todas las situaciones y como muchas veces acusamos de que los conflictos surgen por la manera de verlo uno, de verlo otro, pues creo que es bueno pues que ahondemos un poquito, que todos tenemos muchas veces pues compañeros, tenemos hermanos, tenemos personas que empiezan a tener este punto de inflexión en lo laboral y que yo creo que está trayendo muchos problemas y muchas dificultades para la comunicación. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, después ya se habla de la renuncia silenciosa y todo este tipo de cosas, pero bueno, para uno es síntoma. La gente renuncia. La renuncia silenciosa es una persona que hace lo justo y medido. Es decir, todo lo que es el contrato emocional, que es hacerlo con gusto, con agrado y esperarse a ver el resultado que tiene, era lo mismo. Le dicen que tiene que hacer esto y lo hace. Ya otro que venga a mirar si lo que ha hecho y el rendimiento exactamente nada más que para él, de esa actividad, ¿no? Mientras que para otros pues se trata de exigir algo pues que les resulta básico, es decir, porque como seres humanos pues llevamos mucho tiempo repitiéndonos en la escuela y en todo, pues que se nos debe de tratar de una manera digna y considerada y bueno, pues cuando de buena primera pues vemos que el trabajo que realizamos pues nos genera ansiedad y una sobrecarga laboral, pues hay una conducta de evitación y una conducta de intentar solucionarlo, pues algunas veces pues renunciando realmente al trabajo o a hacerlo pues de una manera exclusivamente disciplinada pero claro, esto, la actitud, nuestra actitud ante eso pues se viene un poquito abajo. Bueno, simplemente pues eso, que la desconexión es parte de este cambio que está produciendo en las sociedades avanzadas. Ahora mismo es un requisito en lo laboral que es fundamental y tenemos que darle algún tipo de solución, que cumplir con el contrato no potencia el llamado contrato emocional, que también lo hemos dicho, que para los centennials el holgazanear es que hacen su trabajo, pero si ahora, aunque sea en horas de trabajo remunerado, pueden estar descansando, no tienen que hablarte. Yo no digo que lo hagan todos, o pueden estar mirando su móvil. Es decir, que tienen claro que una cosa es el momento, y también ocurre en las casas, es decir, que también en las casas en ese sentido, pues mi tiempo libre es mío y yo lo ejercito como quiero. Y claro, esto pues complica mucho la cuestión. Bueno, ya esto lo voy a dejar simplemente y a nivel de conclusión, pues comentaros que el mercado laboral está cambiando rápidamente, que lo llevo repitiendo todo el tiempo, que eso es una amenaza y una oportunidad para lo que es estabilidad competencial, que la solución a la baja productividad y de valorización del trabajo y del trabajador, que se observa en lo escrito sobre la renuncia silenciosa, ese holgazanear, esa gente que cuando ya está cabreado se dedica nada más que a mandar currículum a otras empresas, pues para ver si en otras empresas podría trabajar. Después se da cuenta de que va a ser un trabajo muy parecido y ya está, pero es un poco como una vía de escape. Pero claro, hacer bien nuestro trabajo requiere de alguna manera integrarnos y sentirnos a gusto con el trabajo que estamos realizando. De manera que así como conclusión, y dices, pues 1 hora y media para esto, pues ¿qué es lo que podemos hacer? Pues lo que sí se ha visto a nivel de investigación es que si hacemos ver a la gente que nos importa, eso es una buena manera precisamente de salvar ese tipo de incomunicación y de conseguir esa mejora en el trabajo. Y ya está, ya he terminado, pero simplemente os digo, para otras veces que podamos hablar, si os viene bien y queréis, pues que, claro, hay técnicas en concreto para la mejora de la comunicación, que también pues, posiblemente en Google y en muchos sitios, y además todas estas cosas, como es, pues, por ejemplo, tarea en concreto para dar significación a la tarea, o, por ejemplo, pues, tareas específicas para cómo influir en que las personas cambien, o, por ejemplo, en qué consiste reforzar los comportamientos adecuados, o qué es la escucha activa, o cuáles son esos derechos asertivos que hemos comentado antes, o mostrar los beneficios que tiene una tarea. En fin, muchísimas
habilidades, ahora estaríamos hablando realmente de técnicas, de habilidades concretas que beneficiarían esa competencia, que espero que no haya aburrido mucho y que os pueda ser de utilidad. Y por mi parte, pues muchas gracias. Bien, pues muchas gracias, Adriana. Enhorabuena. Por mi parte, vamos, yo no sé qué opinarán los demás, pero vamos, yo dejo la palabra a Damaso, que intervenga. Damaso, si quieres tú ya cerrar la sesión. Bueno, por nuestra parte, yo desde mi punto de vista lo he visto súper interesante y además que ha soltado una barbaridad de pinceladas de cómo tenemos que autogestionarnos para aprender a comunicar de una manera correcta. No sé si alguien tiene alguna duda o alguien quiere compartir algún comentario. A mí de verdad me gusta que se haya grabado porque creo que merece el verlo de nuevo tranquilamente, relajado, porque son muchas píldoras las que nos ha estado diciendo y además muy bien enfocadas para ponerla en práctica en el día a día. Y con lo que los compañeros han comentado de cómo mejorar la comunicación con los equipos, nos sirve mucho. Hay bastantes herramientas para utilizar. Por mi parte, nada más. No sé si alguien quiere decir algo. Yo simplemente ofrezco la última diapositiva que ha puesto Adriana, que es una invitación a una próxima intervención, porque ahí hay una serie de conceptos que creo que son interesantísimos, vamos, y ya vamos, ya como se dice, vamos al turrón, como decimos aquí en Jaén, creo que sería muy, pero bueno, eso ya tenéis vosotros la palabra, sabéis que estamos dispuestos. Muchas gracias pues, a todos los que habéis asistido, gracias a ti también, Damaso, por darnos la oportunidad de ayudar y colaborar, que es lo que nos interesa y lo que nos preocupa fundamentalmente. Y genial. Si alguien quiere comentar algo, por último ya os cerramos. Venga, nos vamos entonces, ¿no? Bueno, pues venga. Gracias y buenas tardes a todos. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Adiós, buenas tardes.